Hoy nos apetecía traer otro libro muy poderoso. En este caso se trata de Siddhartha, de Hermann Hesse. Y como digo, ahora cuando resume Tony, que viene de su meditación, compartiremos un poco los aprendizajes de este libro. Buenos días, Aurora, también. Buenos días. Buenos días, Jordi. Buenos días, Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Se nota aquí, cuando venís aquí todos los meditados. Ya venís aquí meditados. Y como estaba contando, entonces ahora, a ver, aquí, mientras se suma Tony, que ya está por aquí. Buenos días, Tony. Buenos días, Ángel. Buenos días. Aquí estamos ya preparados. Que estamos inaugurando, bueno, cambiando de hora esa sala que estamos haciendo semanalmente y hemos ido probando diversos horarios y bueno, pues ahora vamos a formar en horario este de las 7:30 de la mañana, porque yo le estaba diciendo también a Tony que hay que ir simplificando, porque yo creo que estamos viendo todos como un montón de salas, un montón de cosas y bueno, vamos a ver si podemos unificarlo en esta franja de mañana, que ya tenemos aquí la parrilla de mañana con meditación 7-5 contigo, Tony, luego este espacio que tengo yo de 7:30 a 8, desayunos de Jordi. Por cierto, no habla con David Sobrino que va a hacer en abril cuando acabe su programa. Supongo que seguirá, pero no lo hemos comentado, pero seguro que algo pasará. Luego, Aurora, seguís teniendo el espacio vuestra a las 10, ¿verdad? ¿Estás por Sí, ahí? Ángel, Bueno, a las 10, sí. sí, ¿no? Sí, pues yo creo que ya, como se suele decir, tenemos la mañana echada aquí en Clubhouse. Así que en este espacio queremos hablar y compartir de libros potentes. Tony y yo siempre vamos a traer aquí un libro que nos prepararemos un poquito más, pero lógicamente todos estos libros los podéis proponer vosotras. Aquí en esta sala ya sabéis que podéis subir, que podéis compartir. Aquí estamos. Me voy a subir el audio. Estas salas las vamos a dejar grabadas y el objetivo, pues eso, que a cuantas más personas pueda llegar y con la promesa de este huequecito que tengo de doble valor en la mitad del tiempo, pues aquí que compartamos. Y hoy traemos nuestro primer premio Nobel, ¿verdad, Tony? Sí, sí, así es. Este chico enclenque, un poquito enfermizo, muy delgadito, que tuvo siempre durante toda su vida problemas de salud y por eso se refugió en mucho tiempo en casas de salud, como eran antes en Suiza, en las altas montañas. Allí también escribía y bueno, hay fotos suyas espectaculares, ¿no? Y ese es Hermann Hesse, también un premio Nobel polémico, Ángel María, porque fíjate tú, como alemán ganó el premio Nobel en el 1946, justo después de esa gran guerra que hubo y fue un premio Nobel que por un lado, por una parte, pues pretendía hermanar o de alguna manera volver a acercarse a la sociedad alemana, de la que Hermann Hesse pues, siempre tampoco era un poco huidizo, él iba a lo suyo, pero bueno, como alemán él tampoco renegó nunca de su nacionalidad, eso es cierto. Y por otro lado, pues claro, la otra parte alemana también pues tenía un poquito esa necesidad de que se reconociera algo después de tanta catástrofe. Y su literatura siempre ha sido muy buena, excelente, con escritores de la talla pues, de Hermann Hesse, que es el que nos ocupa hoy, Ángel María. Y como anécdota de este autor, aparte de sus grandes novelas, creo que a lo mejor alguna de las más conocidas, pues el Lobo Estepario, ¿no? Por decir alguna de ellas, o El viaje a Oriente. Como anécdota, aparte de sus libros, tenía una copiosa correspondencia, es decir, con sus lectores están datadas unas 35.000 cartas, es decir, era una persona que tenía bueno, la amabilidad de escribir a todos sus lectores y a mí me parece una cosa pues súper reseñable, ¿no? Que no era Sí. enviar un email precisamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si me lo permites, antes, Ángel María, de hablar del libro, quiero decir dos cosas. Una, como hacemos en todas las salas anteriores, cualquier persona que se haya leído el libro, aunque no vaya a entrar en el espacio y a hablar, sí que quiero que suba, que levante la mano y que suba aquí arriba, aunque no diga nada, no hace falta que digamos nada, pero que levante la mano y que suba a compartir esa lectura.
me gustaría, por favor, que hiciéramos tener ese detalle, ¿no?, con nosotros para que estemos todos en la familia de Siddhartha, de Hermann Hesse, y aquí Elder estará silenciando micros y dando paso a todo el mundo, a todas las personas que lo pidan, ¿vale? Por favor. En ese caso yo ya me hago una idea de que Siddhartha es un libro muy conocido. Bueno, Ángel María y yo también decidimos que sean libros conocidos, obviamente, para que todo el mundo pueda disfrutar de su filosofía. Y por último, Ángel María, antes de entrar ya en el libro de este gran autor, me gustaría contar la anécdota que tengo con él, con Hermann Hesse, porque yo hace más o menos 10 años, a mí Hermann Hesse es un autor que me gusta mucho. Leí El juego de los avalorios suyo, con eso os digo todo, un libro que realmente es muy complicado de leer, incluso él lo admite, yo creo que es su libro más complicado, y porque intentó configurar un juego místico en una novela y bueno, se le fue de las manos la cosa, pero lo acabó decentemente. Y Ángel María, yo estuve, me fui de viaje a Alemania, en uno de mis viajes a Alemania, estuve en Malbrunn, en el monasterio en el que él estudió. Y me preocupé, la persona que me recibió, la pobre no entendía muy bien mi obsesión, pero me preocupé de ir a ver ese monasterio, de pasear bueno, por todo lo que es el entorno natural y por respirar todo lo que allí Hermann Hesse pues vivió. Vivió una infancia, por cierto, un poquito solitaria, de niño raro, pero me preocupé de estar un día completo, Ángel María, respirando la infancia de Hermann Hesse. Esto no te lo había contado antes y lo comparto ahora en No, sala. no sabía. Pues Y muchas a gracias partir de porque ahí, la verdad es que sí, sí, dime, sí, Ángel sí. María. No, que digo que muchas veces es curioso conocer las historias de los autores, ¿no? Porque creo que nos transmiten mucho de lo que hay detrás de ello. Entonces, a mí me gusta también esa parte de, en la medida que puedo, comprender o conocer un poco más cómo y dónde fueron escritas las novelas. Pues, si te parece, entramos ya de pleno en esta novela, que es una alegoría basada al final es otro viaje del héroe, em, que creo que es más también el de encontrarse con uno mismo, ¿no? En la India está el concepto este del Atman, ¿no? Del ser superior, o bueno, hay muchas formas de denominarlo, pero no deja de ser un viaje de encuentro personal, ¿no? Como hemos hecho ya con libros anteriores que hemos hablado, El Principito, El Alquimista o Juan Salvador Gaviota, son libros en los cuales los personajes van creciendo, evolucionando y cambiando, ¿no? A lo largo del propio libro, ¿no? Y en este, además, eh, hay un personaje adicional que es eh, Govinda, ¿no? Que yo creo que los otros libros realmente no lo tenemos como tal, ¿no? Que es ese compañero, ¿no? Ese amigo que también van confluyendo y entrando los caminos. Y también tiene varias partes. ¿Te parece, Tony, que empieces con la primera y vamos compartiendo? Sí, sí, Ángel María, pues fijaros, lo más importante a explicar es que Siddhartha, el protagonista de la novela, no es el Siddhartha Gautama histórico al que estamos acostumbrados. Me he encontrado cuando he hablado de la novela esa primera confusión que utiliza Hermann Hesse conscientemente, por supuesto, porque Siddhartha se encuentra con el Buda, por supuesto, hablaremos después de ello, pero Siddhartha no es el Buda, es el protagonista de la novela, lo que se llama Siddhartha. Y Germán utiliza el mismo nombre que tuvo el Buda para su protagonista, ¿no? Y ese sería el primer punto, ¿no?, principal. Ujú. De hecho, efectivamente, el Siddhartha histórico, en este caso es un príncipe, es un hijo Exacto. de un rey, y aquí es un hijo de un brahman. El brahman eran como los sacerdotes, o son los sacerdotes, digamos, la figura religiosa dentro del hinduismo. Exacto. Brahman es la figura más del escalón más alta, el personaje bueno, el grupo social más reconocido en el hinduismo, y allí nace Siddhartha y allí conoce unos sadhus que llamaríamos, los llaman en la novela de otra manera, shamanas, pero son los sadhus, esos monjes errantes que pues están meditando, están reflexionando sobre la vida y no tienen mucho donde estar. Realmente no suelen tener muchas pertenencias.
y dentro de una vida acomodada, religiosa, muy religiosa, hinduista, Siddhartha pues ve que no es lo que, no está satisfecho con lo que encuentra allí, Ángel María, y cómo no, empieza su viaje, como en todas las grandes novelas del mundo, empieza su viaje. Sí, en este caso el viaje es a conocer a Gotama, ¿no? Pues en este caso el iluminado, ¿no? Y como desde la compañía, como te decía, de un amigo en este caso, van en busca de este Buda, ¿no? Que ya sabéis que Buda es un concepto genérico, no es que sea únicamente una persona, sino que es un concepto general del hinduismo y del budismo, ¿no? Aquel que sea iluminado. Y bueno, pues empieza a caminar en busca de Gotama, que le encuentra en ese jardín de Anatapiquín, no me acuerdo ni el nombre muy bien, pero era un nombre así como, a ver, déjame, Un Atapakindika. nombre indio, un nombre hindú, Sí, que porque me son lo había así de largo, anotado. así de complicados, sí. Sí, sí, sí. Y entonces Siddhartha le pide, pues eso, un tiempo precisamente con Gotama, ¿no? Para encontrar el sentido del universo y entender un poco todo, ¿no? Y es donde se produce ese despertar de Siddhartha, ¿no? ¿Cómo vives ese despertar de Siddhartha? Porque es la introducción a la segunda parte que ya es totalmente diferente, ¿no? Exacto, Ángel María. Y fíjate tú que cuando Siddhartha encuentra a Gotama, bueno, que Gotama también es eso, como tú has dicho, en otro término del Buda, Siddhartha, Gotama. Aquí Germán Hesse nos presta la confusión consciente, pero cuando Siddhartha encuentra a ese Buda, ¿no? Me resulta curiosísimo porque esto te gusta a ti, claro, ¿no? Siddhartha confirma y encuentra su propósito en esa conversación, y a partir de ahí el propio Buda, que cuida mucho de su sangha. La sangha es la comunidad donde se reúnen pues, los aprendices, y esto es muy importante en el libro, lo destaco porque yo hace 10 años que me leí el libro, pero destaco esta parte que me queda, ¿no? O sea, Gotama, el Buda, cuida de la sangha y hace que la sangha, por decirlo de una manera metafísica, se preocupa porque la vibración de esa sangha vaya elevando su frecuencia vibratoria, su energía, ¿no? Y por eso practican, hace sus conferencias, sus charlas, y se reúnen en Sangha en búsqueda. Pero es curioso porque Siddhartha, cuando después de hablar con él, pues comprueban que tiene su propio propósito y camino, y comprueban que ya no tiene sentido que esté en la Sangha. Lo que tiene que hacer es salir a buscar ya su propósito y su propio camino. Y esto, Ángel María, me parece crucial y muy interesante. Y de hecho, bueno, ahora es como se suele decir, la cuña publicitaria, evidentemente, porque en los dos conceptos me dan pie, por un lado, hablar de la búsqueda del propósito, porque este domingo empezamos mi reto de cita con tu propósito. Es un reto online precisamente de 7 días súper intensos para descubrir el propósito transformador masivo, como yo lo domino. Si pincháis en mi biografía, ahí tenéis el enlace para hacerlo. Espero que todas las personas que estéis por aquí os animéis a hacerlo, porque ya digo que es una experiencia única, ese propósito, y al final del propósito precisamente empieza el camino. Es decir, eso no es he descubierto mi propósito y ya me siento, no, no. Ahora es cuando tienes que empezar tu propio camino. Y luego lo de la sanga. Aunque esta sala la estamos haciendo dentro del Club de Marketing Español, que sí que permite hablar de libros, cada uno, tanto Tony como yo, tenemos nuestras propias sangas, nuestros propios clubs, ¿no? El grupo de Tony que tenéis que podéis encontrar en su perfil de Espacio Mindfulness, que ya sabéis que es una comunidad de personas que queremos estar ahí conectados con la conciencia, con el presente y mi propio club, que es el de protagonistas, porque yo creo que crear estas comunidades, estas sangas de personas conectadas por intereses comunes, me parece muy importante. O sea que ya sabéis que si os sumáis a los clubs, recibiréis las informaciones y notificaciones de todas estas salas. Y en ese camino, ahora
de búsqueda del propósito, comenta una parte mucho más terrenal y aparece ahí una mujer también. ¿Me cuentas, Tony? Sí, efectivamente. Y aquí yo creo que entra también un concepto del que Hermann Hesse pues se ve influido, supongo, que es el eterno retorno, que en aquella época pues Nietzsche. Y bueno, yo creo que fue la época en la del descubrimiento europeo de lo que ya pues bueno, la filosofía oriental habla desde hace unos 2000 años. No hemos inventado nada y me quedo muy tranquilo yo con eso, está todo inventado y como decía Platón, vivimos del recuerdo porque todo es recordar, porque ya está todo aquí y ahora. Entonces sí, efectivamente, él vuelve pero claro, es como todo, Ángel María, como yo creo que lo hemos hablado en cada libro, tanto en El Alquimista como en El Principito, como en Juan Salvador Gaviota, vuelve transformado. Y eso es lo importante. La historia ya es lo de menos, fijaros, para mí, la historia con la mujer y con todo lo que él hace allí es lo de menos, porque vuelves, pero ya no eres tú, no eres el tú del pasado, eres otra persona, vuelves transformado, transmutado. De hecho, el oro de los filósofos, de los alquimistas, es la misma materia de la que partió, de ese azogue que partió, esa materia putrefacta, negra, sin valor, pues ahora es el oro de los filósofos. Con Siddhartha pasa un poco lo mismo, ¿no? Él vuelve de su camino, de su viaje de transformación y, pues aparentemente Ángel María bueno, por supuesto, yo recomiendo leer el libro porque lo que recuerdo es que va aprendiendo muchas cosas. Está lleno de mini cuentos. Ángel María, esto a ti te gusta también, como a mí. Está lleno de cuentecitos pequeños, de escenas que nos recuerdan a muchos cuentos antiguos y tradicionales, ¿no? Y bueno, en ese retorno se encuentra con una persona rica, no recuerdo muy bien todos los detalles de esta vuelta, pero se encuentra con una persona rica y también, pues bueno, en este caso, eh, como que se encarga del mundo terrenal también, Ángel María, se ocupa también de ese mundo. Y esto también me parece interesante. Sí, digamos que aquí actualizándolo se hace emprendedor. Esa es muy buena. Se hace emprendedor, efectivamente. Sí. Y allí, y él, bueno, pues en esta emprendeduría realmente aprende una parte nueva de la vida, pero desde la conciencia. Aún así, con aprendizajes duros, ¿no, Ángel María? Sí, digamos que en esta parte que conecta con las riquezas, también con la sensualidad, con la pareja, con tener una relación, bueno, pues también más terrenal, digamos, y es la parte más de tierra, ¿no? Y al final es un recordatorio que no dejamos de estar en este mundo, ¿no? Es decir, que aunque esa transformación que ha tenido tan potente y todo ese viaje personal y transformador, pues hay un momento en el que vuelve al mundo e incluso hay momentos que se despista. Es decir, el propio Siddhartha con, con los temas terrenales, es decir, que no es que sean malos, sino simplemente que a veces nos pueden despistar. Pero igual que nos puede despistar la parte espiritual, yo creo que ahí tampoco tenemos que caer en demonizar una parte u otra, ¿no? Sino es el estar centrado, ¿no? Efectivamente en el libro a partir de muchas historias y muchas anécdotas que nos va compartiendo, esto se va eh, reflejando, ¿no? Incluso con Kamala, con la mujer que representa esa sensualidad y esa parte también terrenal del ser humano, llegan a tener un hijo que él al principio no reconoce, ¿no? Es decir, hay una parte en la que él todavía está queriendo salir de todo esto y luchando. Hay conflicto todavía interno en él y hay separación del amigo. Y, y, llega un momento en el que él también decide eh, comenzar otro nuevo viaje, otra nueva salida de todo esto. ¿Tú cómo ves esa parte, Tony? Pues fíjate, aquí hay una parte curiosa que no recordaba, estaba leyendo esa parte final del libro y es una figura que es la del botero, que es una figura que le cruza de una parte a otra
en un río y este tipo de figura arquetípica, ese psicopompo como Caronte, que hace que uno pase de un lado al otro, como Hermes Trismegisto, que hace que pases de un lado al otro, que son figuras que están aquí y allá, que te llevan de aquí a un lado, que no son buenos o malos, que simplemente son. Esas figuras me parecen súper potentes, ¿no? Y Siddhartha en su camino, pues como tú dices, Ángel María, en ese camino en el que se hace emprendedor, reconoce, de alguna manera Hermann Hesse pone a su protagonista en manos del destino para que reconozca también una faceta que no estamos acostumbrados, y esa es la genialidad también del libro, y es la faceta de que, bueno, pues una persona que ha visto el despertar, que ha tenido un proceso de conciencia y de toma de conciencia, también puede verse en ese camino envuelto por pruebas como esta, ¿no? Pues lo que tú has dicho, él se hace rico, reconoce, prueba esa experiencia con Kamala, con la protagonista también de ese fragmento de la novela. Y bueno, es una experiencia muy impactante para él. De hecho, ya marca lo que sería el desenlace de la novela, o lo que yo recuerdo de ella. Sí, de hecho está el Botero y está el propio río en sí. Fíjate Sí, que en, exacto. que en India, lógicamente, tiene el río sagrado, el Ganges, que también tiene muchísimo simbolismo, es un río muy potente, muy potente. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte bueno, estar también en la India y estar en Rishikesh, en la parte esta donde el Ganges tiene, bueno, formas divertidas. Y te das cuenta, claro, que la India valora mucho el río como algo muy espiritual, ¿no? Y ese río también le envía mensajes, ¿no? Y en esta última etapa del libro, cuando ya él, bueno, pues se separa de Kamala y ya reconoce al hijo y se vuelve a encontrar con el amigo de la infancia y, bueno, pues apenas se reconocen, curiosamente, porque, claro, se han transformado y eso yo creo que es donde mejor se refleja, ¿no? En esa transformación de ambos, ¿no? A lo largo del flujo de la vida. Digamos que el río simboliza pues todo lo que es la vida, también desde el nacimiento hasta el desembocar en el mar, ¿no? Yo creo que eso es algo también muy simbólico y como los caminos han ido por caminos distintos, ¿no? Y sin embargo, el amigo reconoce en Siddhartha el viaje inicial que él emprendía, ¿no? El conocerse a sí mismo y el irse descubriendo, ¿no? A partir de todos los regalos y todas las facetas de la vida, ¿no? Desde la iluminación al emprendedor, la parte de la mujer, los hijos, ¿no? Y cómo todo eso son, bueno, formas en las cuales experimentamos la vida, ¿no? El juego de la vida. Y creo que lo bonito de este libro es justamente también eso, ¿no? Que nos muestra un viaje donde lo importante es el propio viaje, más que cada una de las etapas. Eso es, Ángel María. Y para acabar y dar paso a las personas que quieran en estos 5 minutos pues transmitirnos su experiencia, decir que pues bueno, que el final de la novela vuelve a ser profundo, a ser reflexivo, a ser reflexivo. De hecho, como dices Ángel María, el río vuelve es un protagonista más de esa experiencia que nos lleva al océano cósmico. Y bueno, Hermann Hesse y su poética también narrativa lo demuestra, ¿no? Es muy brillante. Siddhartha tiene experiencias con diferentes personas, con su viejo amigo, con su hijo, ya sigue lo que es el proceso de la novela, por supuesto invito a que se lea, y la parte final y reflexión final sí que recuerdo que las enseñanzas finales son absolutamente budistas. Habla de la dualidad, habla de que, bueno, de que tenemos que amar el mundo en su totalidad, es decir, con esa parte buena y no tan buena que nosotros identificamos en el mundo, y amar el mundo en su totalidad significa integrarlo dentro de nosotros, y comprende que todo lo que ha vivido en su vida, tanto con su familia, después la experiencia con el Buda, después la experiencia más
terrenal, ¿no? Más de vida familiar, y después esta experiencia de monje errante al lado de este río que vive, pues entiende que todo es perfecto y todo ha tenido que ser así para despertar su conciencia y para ser quien es en ese momento. Y eso sería un poco, Ángel María, el broche que yo le pongo al libro, que recomiendo, por supuesto, leer. Hemos dado una pincelada y si te parece, Ángel María, me gustaría escuchar a las personas que hay por aquí abajo. Quien quiera Por compartir, claro. supuesto. Ya sabéis, abrís y cerráis micro para saber que queréis compartir algo. Mira, Mónica, la primera, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que, bueno, apasionadísima de este libro y de este escritor, porque, bueno, desde mi punto de vista, bueno, ya lo habéis expresado, no habéis mencionado estas palabras que quizás voy a mencionar yo, pero me gustaría comentarlo para todas las personas que todavía no lo hayan leído, ni este ni ninguno de este autor, porque creo que invita a la... Es filosofía pura, ¿no? Germán Gess es pura filosofía y nos invita continuamente al autoconocimiento y al pensamiento crítico, ¿no? A desarrollar ese pensamiento crítico ante la vida, esa reflexión, abrir la reflexión ante las cosas que vive. Pero justamente este libro, yo primero me leí El lobo estepario, ¿vale? Para que os pongáis un poco en que sé que lo habéis leído también, ¿vale? Entonces, era como un libro muy, muy, muy intrapersonal. Y este me ha parecido que aquí ya se pasó más al interpersonal, ¿no? Como más a desenvolverse socialmente. El lobo estepario me pareció como muy solitario, muy individualista, muy de pura reflexión sobre sí mismo, aunque también había una historia, pero era como demasiado conversacional con él mismo. Y este, sin embargo, es como lleno de aventuras, ¿no? Como ya habéis contado, que, bueno, brevemente resumido todo el impacto que genera leer este libro. Entonces me parece que invita muchísimo a esa reflexión y fijaros que yo lo leí, Tony, te gano porque lo leí hace 15 años, yo tengo 32, con lo cual lo leí en pura adolescencia y eso significa que lo tengo que volver a leer. Estos son libros que hay que leer varias veces en la vida porque requieren una lectura consciente, tranquila, que te invita a la reflexión, porque son lecturas complejas, como dijo Tony, el otro libro, que es que yo no lo he leído, pero si él ya dice que es complejo y estos son bastante también intensos, pues fijaros lo que puede hacer un libro, ¿no? Si estás abierto a esa reflexión o a esa filosofía que permite a esos conflictos internos a los que se enfrenta todo el rato el personaje que usa él en sus libros, que al final es un reflejo del mismo, ¿no? Yo creo. Porque usa mucho, como dijo Ángel María, los simbolismos, están llenos de simbolismos, de subjetividad. Y es que yo por aquella época, pues vale, no era muy normal, ¿no? Porque con 15, 16, 17 años estaba leyendo a Tolstoy, a Séneca, a Platón y a Germán Gess. Germán Gess me hacía aterrizar mucho más las cosas y ver la filosofía como más parte de la vida, ¿no? Y esa forma de reflexionar internamente y demás. Así que yo de verdad que recomiendo a cualquiera este libro de Siddhartha y el lobo estepario, sin duda. Me ha encantado cómo lo habéis presentado, cómo lo habéis comentado y muchas gracias por darme palabra. Soy Mónica Lemos y he terminado mi intervención. Genial, Mónica. Muchísimas gracias. A ver si da tiempo a alguna intervención más antes de que nos vayamos a los desayunos de Jordi. ¿Alguien más quiere abrir micro? Elena, cuéntanos. Buenos días. Yo quiero aportar sobre este libro, pues a modo de recomendación, que todos los que estamos aquí, algunos más mayores, otros más jóvenes, más bien dirigido a los jóvenes, a que no esperen a buscar esa postura existencial en la vida, porque yo ya tengo mis años, creo que soy, bueno, del año de Tony, y, y entonces llega un momento que necesitas a Natalia para, para esto de la gestión del tiempo y eso, que lean el libro, porque yo lo leí demasiado tarde y lo tengo que releer y que estén en el mundo, pues como creo que están, muy centrados y buscando un mundo mejor y la felicidad.
Pues muchísimas gracias, Elena, también por que compartir. aprendemos, ¿Que les está costando? Vale. los mayores de los jóvenes y los jóvenes de los mayores. Muchísimas gracias, Elena. Y Efectivamente, la gracias vida a vosotros. es un aprendizaje continuo y yo creo que además en el libro se refleja precisamente también el momento del padre y el hijo. Yo creo que es muy, muy potente. Así que yo creo que ya vamos a ir teniendo esta sala. Y por supuesto, nos encantará escuchar también si tenéis sugerencias para más libros. El de la semana que viene sí que le hemos impuesto, porque va a ser el de Propósito Transformador Masivo. La semana que viene, como se suele decir, hablaremos de mi libro, porque estaremos justamente en pleno reto de cita con tu propósito. Ya sabéis que comenzamos este domingo, que tenéis el enlace en mi web. Estos días hemos estado hablando de ello. Y la semana que viene hablaremos, en este caso, de propósito transformador masivo. Pero, por supuesto, nos encantará escuchar más ideas, sugerencias de libros. Si alguien ya para ir despidiendo, ahora dejo también a Tony que cierre la sala, quiere hacer alguna sugerencia de libros, pues súper bienvenidos. Pues iremos debatiendo esos libros, iremos hablando de esos libros. Y yo recomendaría también, por último, Ángel María, recomendaría a Demian y Bajo las Ruedas, que son dos libros muy sencillos de Hermann Hesse, que yo creo que para empezar son mucho más sencillos que Siddhartha, y que por supuesto Lobo Estepario, y que por supuesto El Juego de los Avalorios, que con diferencia es el más complejo de él, pero del que también se pueden extraer muchos aprendizajes. Así que por mi parte, gracias a todas las personas que habéis estado acompañándonos. Ángel María, gracias también a ti.